Adelante, entonces, bienvenidos. Y al final vamos a tomar la palabra un ratito para darnos avisos parroquiales. Licenciado Durán, muchas gracias. Gracias, Sergio, por estar. Lau, no te había saludado. Gracias a todos por estar aquí. Adelante, licenciado, gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, la paciencia y pues vamos a ver, como decía mi maestro, el doctor Fabián Pedro Mondragón, vamos a ver si todo lo bonito que se escuchó, pues a ver si es cierto que sí. Si no, ustedes me van a ayudar. El tema que nos ocupa, o la plática, la charla que vamos a tener, eh, pues para mí es muy relevante porque todo lo que tiene que ver con mediación, lo platicábamos antes del inicio de la sesión, todo lo que tiene que ver con mecanismos alternativos de solución de controversias, pues desde luego son métodos que ayudan a despresionar a los órganos jurisdiccionales, pues de las cargas de trabajo excesivas. No se diga ahora después de pues esta crisis de salud mundial que hemos tenido, pues los tribunales, la verdad que nos hemos visto en algunos momentos rebasados por la cantidad de litigiosidad que se presenta y siempre el contar con el apoyo, con el auxilio, la colaboración de facilitadores, mediadores, conciliadores, pues nos viene a bien. Ustedes son los expertos en esa parte. Nosotros como juzgadores participamos en pues en un tramo del procedimiento, ya sea en justicia escrita o en justicia oral. No tenemos las técnicas, las habilidades que ustedes han desarrollado a lo largo de los años de experiencia y pues también a través de los diversos cursos, ¿no? Entiendo yo que hoy día muchos de los participantes pues seguramente están autorizados y certificados por muchos centros y es de suma importancia el que ustedes pues vean ahora, ¿verdad? ¿Qué hacer? La verdad que a mí me parece una cuestión fácil desde el punto de vista del órgano jurisdiccional. Les voy a comentar algunas vicisitudes que yo veo de la ley del Centro de Justicia Alternativa, que pueden ocasionar estas dilaciones procesales a las que no estamos a veces preparados también en juzgados, pues para poder afrontarlas a ellas, ¿no? Lo que es la parte de la ejecución de los convenios, pues a lo mejor nosotros somos los dientes de los mediadores, de los conciliadores, ya en la sede judicial, una vez que se llevó a cabo el tema del incumplimiento, ya sea total o ya sea parcial. Esto en la vía judicial, ya sabemos que de la ley se desprenden un procedimiento de remediación. La vía de apremio, pues lo que nosotros tenemos es la ejecución procesal o la ejecución forzada de una sentencia o en el caso específico, pues del convenio que las partes alcanzan a través de los mediadores públicos o privados. Esta etapa en la vía de apremio se va a desarrollar a través de un procedimiento que el Código de Procedimientos Civiles establece. No es menester propiamente, me parece que de esta reunión desarrollar todas las etapas. Ustedes también son peritos, expertos y conocedores. Pero bueno, lo que se busca es que este procedimiento ponga fin al proceso. Es esa etapa ejecutiva donde una obligación líquida, determinada y exigible es puesta en conocimiento de un órgano jurisdiccional a efecto de que se lleva a cabo el cumplimiento forzoso de la sentencia o el convenio. Esta etapa se inicia siempre a petición de parte, si no hay una cuestión de oficiosidad. Les he de comentar por ahí en alguna parte de lo que estamos abordando en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en el tema del concurso, procedimiento de insolvencia en materia civil, se está buscando, se está intentando de diseñar algún sistema a través del cual el facilitador que intervenga en el proceso pueda llevar a cabo también la ejecución de su convenio. ¿Bien? Pero bueno, eso es lo que esperamos. Ahorita vamos a platicar de lo que hay.
cierto, en la pregunta, algunos órganos jurisdiccionales llevan a cabo la homologación, pero es importante, les voy a decir por qué es importante este tema de la homologación. La ley de justicia alternativa establece que debe haber unos requisitos, se debe satisfacer algunos requisitos en el convenio. Y por ello, a lo mejor la discrepancia también que hay en criterios de los órganos jurisdiccionales. Yo diría, ustedes se topan alrededor de 75 criterios en sistema escrito y alrededor de 44 criterios en, en el sistema oral para llevar a cabo la ejecución de sus convenios. Bueno, regresando con el tema de la vía de apremio, pues digamos, grosso modo, tenemos dos etapas, ¿no? La primera es la que tiene sus propios actos procesales y es lo que yo denomino el periodo voluntario de pago. Es decir, lo recibimos y entonces lo que buscamos es que el incumplido, ahora deudor o ejecutado, pues de manera voluntaria lleve a cabo el cumplimiento de sus obligaciones de hacer, no hacer o dejar de hacer. Si es infructífera esa etapa, que es una simple notificación, es decir, la radicación del convenio, en algunos órganos jurisdiccionales el tema de la homologación del convenio, que no debería y sí debería. No debería porque dice que la ley que en el caso de que este convenio haya sido pasado ante la fe del director general, el director o el subdirector jurídico gozan de fe. Los que se celebran con los actuarios gozan de fe. Y luego hace una distinción para el caso de los mediadores privados que también gozan de fe, pero no se enzarza tanto como en el caso de los convenios, que la ley de justicia señala que son eficaces y gozan de plena validez. Por ello es que muchos juzgadores consideran que lo que se debe de hacer es llevar a cabo esta homologación para dotarle de eficacia jurídica al convenio una vez que se han revisado los requisitos que la propia ley establece. Yo no soy de esa idea, a mí me parece que el convenio por sí mismo vale. Sí hay que revisar algunos pequeños aspectos, yo diría hoy que tienden más que nada a proteger el interés público, cuestiones de derechos humanos, cuestiones de orden constitucional, lo que se encuentra pegado al principio de legalidad, ¿sí? Es decir, que se hayan cumplido con las etapas del procedimiento que desarrolla la ley o su reglamento. Pero bueno, de eso voy a platicar un poquito más adelante. ¿Qué busco con la vía de apremio? Pues lo que busco es realizar el crédito que ya está consignado en un documento en contra de los deudores. Es decir, voy a llevar a cabo la ejecución individualizada de los bienes del deudor para el caso de que persista su incumplimiento. Y esto es lo que viene a abrir lo que yo denomino ya el periodo de apremio, ¿sí? Es decir, esa deuda no satisfecha, deuda en el entendido como una obligación, que era de las obligaciones, y el órgano jurisdiccional va a ordenar nuevamente que se notifique al ejecutado el inmediato cumplimiento de sus obligaciones. Si estas son de carácter pecuniario, líquido, exigible y determinado, y persiste el incumplimiento, pues llevo a cabo entonces ya el procedimiento de embargo. Voy a concentrar un poco en el tema de la ley. ¿Sí? Como sabemos, la propia ley establece el concepto, el objetivo, la finalidad de la utilización de la premediación, la mediación, la remediación, establece derechos y obligaciones para mediados, derechos y obligaciones para los mediadores, ¿sí? Establece una serie de principios. A mí me parece que para los órganos jurisdiccionales, cuando recibimos el convenio, yo les decía, hay que revisar el interés público. El interés público también tiene que ver con el sistema de principios. Yo, en el dogma, soy fiel creyente de que los principios se deben de cumplir. Yo soy más apegado a la teoría de los principios y a la teoría de las reglas. Entonces, por ello, en lo particular, para mí es muy importante hacer la revisión en el convenio que se cumpla con los principios de mediación.
la voluntariedad, la confidencialidad, la flexibilidad, la neutralidad, la imparcialidad, la equidad, la legalidad y la economía. Yo reviso, o a veces, sobre todo cuando se lleva a cabo la contestación, nos han planteado por ahí algunos aspectos que tienen que ver con voluntariedad o confidencialidad. Es decir, que a lo largo del procedimiento, cuando han sido mediaciones privadas, no se ha satisfecho el escrito de la autonomía. Es decir, no se firmó, no se les dieron a firmar, no se acompañó tal vez, en algunos casos no solamente nos acompaña en el convenio, sino también nos acompaña en el escrito de autonomía o de la autonomía. Ahora los abogados pues han encontrado estos recovecos a través de los cuales quieren evitar la ejecución de los convenios. Ese es un tema que nos plantean. Otro tema que nos plantean es la cuestión de la confidencialidad, es decir, que no se suscribió el convenio de confidencialidad. También esto nos vienen a plantear para hacer la solicitud en la vía incidental de querer anular el convenio de mediación. Eso, por ejemplo, en el tema de los convenios, cuando se lleva a cabo la ejecución y de las formas de evitar el cumplimiento. Nosotros nos hemos cuestionado, y lo digo ya desde el punto de vista como abogado litigante en su momento, decir, a ver, estos convenios, cuando se lleva a cabo la ejecución, le pueden ser aplicables las excepciones a que se refiere el artículo 531 del Código de Procedimientos Civiles. Como ustedes recuerdan, en la etapa de ejecución de una sentencia, las excepciones que se pueden interponer en contra de la ejecución de la sentencia, pues son estas que he referido, las que se encuentran en el artículo 531. Dentro de los presupuestos que prevé la ley procesal, dice que contra la ejecución de sentencias y convenios judiciales no se admiten más que las siguientes excepciones y establece un catálogo y establece una periodicidad para hacer valer estas excepciones. He tenido algunos convenios donde hacen valer algunas de las excepciones y no se cuida por parte a veces del abogado que pretende llevar a cabo la ejecución los tiempos y las formas de estas excepciones, ¿no? Si la ejecución se pide dentro de los 180 días, ¿sí? Pero no ha pasado de un año, se puede poner la transacción, la compensación, el compromiso de árbitro. Si ha transcurrido más de un año, es admisible la novación, que esto tendría que ver con la remediación, la espera, la quita, el pacto de no pedir o cualquier otro convenio que establezca la modificación del contrato, o en este caso, de cumplimiento de la obligación. Si ha pasado más de ese tiempo, entonces ya puedo interponer la falsedad del instrumento, ¿sí? Siempre que se encuentre en un estado que haya causado ejecutoria y que ese convenio conste en autos. La ley dice cualquier otra excepción que se oponga a la sentencia o los convenios judiciales son improcedentes. Y se tiene que hacer valer vía incidental. A veces no se cuida, cuando se lleva a cabo la ejecución de los convenios, no se cuida este artículo 531 y entonces vienen a interponer los abogados del ejecutado pues una serie de excepciones que no tienen nada que ver con el artículo 531. Y el abogado del ejecutante muchas de las ocasiones se engancha. No se cuida tal vez esta parte o este aspecto que es muy importante en la ejecución. Yo les diría, bueno, pues
dejemos el recetario del artículo 531 para excepciones en la ejecución del convenio. ¿Qué otras cosas nos han planteado para evitar la ejecución? El artículo 18 de la Ley de Justicia establece cuáles son los requisitos que debe tener el mediador. Entonces, lo que buscan, como en el caso, por ejemplo, de la nulidad en los juicios arbitrales, pues también comienza a traerse ese tipo de prácticas para el caso de la ejecución de los convenios de mediación. Y dicen, pues así como en el arbitraje, cuando uno de los árbitros no cumple con los requisitos, pues entonces también para la mediación va a suceder lo mismo. Ojo, son cosas que no están previstas en la ley y tampoco, bueno, en la ley de justicia, ni tampoco están previstas dentro del catálogo del artículo 531. Es decir, son recovecos que ahora se le buscan en la práctica procesal para la inejecución de los convenios, la inaplicación o quitarle operatividad a la ejecución del convenio. Es decir, es que el mediador no cumplía con los requisitos del artículo 18. Ojo, pues se supone que el mediador está certificado y autorizado, entonces goza de la presunción iuris tantum de que si ante él acudieron las partes, pues es porque estaba autorizado. ¿Quién? ¿Alguien me comentaba algo? No, parece ser ¿No? que no. Bueno, ¿qué otros aspectos? Pues es que el mediador, ya sea público o privado, no llevó a cabo la excusa, porque estaba dentro de los presupuestos a que se refiere el artículo 19 de la ley, y era una persona relacionada con alguno de persona física o moral envuelto en el procedimiento de mediación. Entonces buscan también tratar de acreditar de algún medio que eran personas relacionadas entre alguno de los participantes de la mediación. Porque no se cumplieron las obligaciones a que se refiere el artículo 21 de la ley, en correlación con el artículo 8º, es decir, que hubo una violación a los principios y a su vez el catálogo que tiene el artículo 21 no fue satisfecho a consideración de alguna de las partes. Es decir, son excepciones o prácticas procesales no reguladas o reconocidas dentro de la ley, porque la ley no habla, ¿verdad? Dice, si el mediador no cumple con sus obligaciones, pues se le sigue un procedimiento administrativo oficioso a través del Consejo de la Judicatura y se le hace el conocimiento al Consejo de la Judicatura de dicha situación, ya sea para mediador público o privado o en su caso, los secretarios actuarios. Sí es cierto que en el régimen de los mediadores privados, pues también están previstas las sanciones que se puedan desprender de alguna otra ley, y yo diría la reserva del pago de daños y perjuicios que se pueda desprender de su actuar. Alguna ocasión, esto fue en juzgado escrito, recuerdo que nos llega un convenio de mediación privado, se lleva a cabo pues en algún despacho, en algún bufet, y cuando se presenta el escrito haciendo la solicitud para la ejecución, el abogado que participa de la mediación venía autorizado en el escrito donde se hace la solicitud de la ejecución en la vía de apremio. Bueno, pues eso acarrea un problema de incompatibilidad. Y evidentemente, pues va a acarrear un problema de nulidad. ¿Por qué? Porque está en los presupuestos a que se refiere el tema de la excusa, y si bien es cierto que no participa como prueba o como parte dentro del procedimiento de ejecución, pero sí representa los intereses del ejecutante. No es una práctica que está reconocida dentro de la ley,
pero esto acarrea un problema de violación a uno de los principios consagrados en el artículo 8º de la ley, que tiene que ver con la imparcialidad y la equidad. La ley también establece un modelo de prohibición. No pueden participar los mediadores como testigos, ni conciliadores, ni facilitadores, ¿no? Otro aspecto, me parece que está en el artículo 22 de la Ley de Justicia, cuando se habla que el mediador, la Ley de Justicia y su reglamento establece un procedimiento que se debe satisfacer. Si no mal recuerdo, está en el artículo 32, el procedimiento que se tiene que seguir o las etapas que se tienen que seguir para llevar a cabo la mediación. Y es decir, no se cumple con alguna de estas etapas. O el reglamento establece algunos ritmos en cuanto a plazos, términos, para llevar a cabo el procedimiento de mediación. A veces nos plantean el que es que la ley establece esta etapa, pero el mediador no la suscribió o bueno, no la llevó a cabo y entonces hay una violación al procedimiento que establece el reglamento. Tenemos disposición expresa también dentro de la ley donde se concede la facultad al mediador. No voy a decir de una dirección procesal porque estaría hablando yo de principios que son aplicables únicamente a los órganos jurisdiccionales, pero sí se le entrega al mediador la dirección del procedimiento de mediación y él, atendiendo a las circunstancias de cada caso, pues puede marcar los ritmos, ¿sí?, que más convenga a la mediación. Entonces es algo que no debería de ocasionar algún problema, pero son pues cosas que a nosotros nos vienen a hacer valer para evitar la ejecución de las sentencias. ¿Alguien me puede recordar las etapas del procedimiento un poco para tal vez hacer más flexible? Digo, ustedes son los expertos, no veo mucho caso que yo les esté platicando acerca de la ley. Les platico algunas vicisitudes que se nos presentan a nosotros, pues a través de incidentes de nulidad que nos hacen valer, a efecto de no llevar a cabo la ejecución de los convenios. Entonces, No sé si están de acuerdo, Joe, licenciado Durán. Tenemos algunas preguntas en el chat que creo que eso podría dar mucha agilidad a la conversación. Adelante, Joe, si eres tan amable. Tenemos a Renato por ahí. Sí, bueno, son como algunas preguntas y comentarios del buen Renato, donde dice, los juzgados siguen dictando autos admisorios donde homologan el convenio de mediación, lo cual no es necesario, ya que por sí solo es cosa juzgada. ¿Qué opina? sí, bueno, recuerden que ya es algo que yo había comentado. Yo no llevo a cabo este tema de homologación. Sí, por el aspecto de que es cosa juzgada, pero sobre todo porque fue pasado ante la fe de alguna autoridad del centro de mediación y porque la propia ley dice o señala que si cumple con ese requisito, el convenio es válido, exigible y efectivamente porque tiene carácter de cosa juzgada. Luego entonces es un exceso, pero como yo lo diré, tenemos como dos escuelas dentro de los poderes judiciales, la escuela clásica, que ve a la mediación, que debe de cumplir el camino del que a lo mejor hay conocimiento en relación con la homologación de los laudos dictados en el juicio arbitral, y dicen, pues tenemos que llevar a cabo la homologación, y le dan el mismo tratamiento de forma indebida, porque nos han detenido a hacer la lectura de la ley de justicia, digámoslo así. Yo observo que es el problema, no se conoce la ley de justicia, y entonces dicen, pues llevamos a cabo la homologación. Y en ese aspecto, pues,
Yo no estoy casado con ese criterio, les digo, yo lo admito, pero bueno, pues hay que reconocer efectivamente que hay ese mal criterio en relación con llevar a cabo la homologación. El Poder Judicial de la Ciudad de México ha trabajado en reuniones ejecutivas mucho este tema. Yo me acuerdo que antes de que se hiciera el ajuste en la ley, donde pues quedaba un poco así como al arbitrio de si aceptaba o no los convenios, pues insistentemente dentro de la política jurisdiccional se hacía la solicitud de que ejecutáramos los convenios, que aceptáramos los convenios. Con el ajuste que se le hace a la norma, pues es una obligación. Y no solamente se le hizo el ajuste a la Ley de Justicia, sino también al Código de Procedimientos Civiles. Entonces me parece que escapa a experiencia judicial el llevar a cabo una homologación de estos convenios por parte de algunos órganos jurisdiccionales. Sí, perfecto. Muchas gracias, licenciado. Y otra pregunta que nos hace también Renato, me parece muy interesante, es, ¿la vía de apremio se debe realizar conforme al Código de Procedimientos Civiles o en el convenio podemos establecer un nuevo procedimiento de ejecución pactada por las partes? Mire, se supone que nosotros en el Código de Procedimientos Civiles tenemos el artículo 55 que establece un principio. Este principio de completitud también establece una regla de excepción, me parece en su párrafo segundo, y se habla del principio de indisponibilidad de la norma jurídica. Entonces refiere la ley que plazos, pruebas, recursos, modos o forma, una cosa es formalidades y otra cosa es formas legales que establece la ley, no están en disposición de las partes. En mi consideración, yo estimo que la ejecución de los convenios se debe llevar a través de los pasos que me da del artículo 500 en adelante, del 500 al 532, que me establece todo el catálogo para la ejecución de sentencias y convenios o laudos. Pues desde mi consideración se tiene que seguir las reglas que establece el Código de Procedimientos Civiles, porque ni la ley ni el reglamento prevén un modelo ad hoc para la ejecución de los convenios y tampoco prevé la posibilidad de que las partes pacten la forma de ejecución judicial. Una cosa es que pacten la forma de ejecución extrajudicial, pero otra cosa es que en el caso de incumplimiento pacten una forma de ejecución para el procedimiento. Para el mediador, lo que tiene a sus manos o en sus manos, o es el tema de la remediación, o ajustamos a través de un nuevo procedimiento el convenio que celebramos, o llevamos a cabo la innovación de las obligaciones. Eso sí está permitido que lo pueda volver a hacer el mediador, incluso con el auxilio de un comediador. Pero la ley, digo, salvo que en las últimas 6 meses, porque no he estado enfocado en otras cosas, digo, se haya reformado la ley, ustedes me podrán orientar si fuera así, no se prevé que se pueda establecer el procedimiento de ejecución judicial al incumplimiento de un convenio. Reitero, lo que la ley prevé es el sistema de remediación para el incumplimiento total o parcial del convenio de mediación y hay que seguir las formas que establece la ley para la vía de apremio. Perfecto. Muchas gracias, licenciado. Aquí la abogada Alejandra tiene levantada la mano hace un Vamos ratillo. a darle la voz a Alejandra. Buenos días, Ale. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Gracias, magistrado. Les molesto con lo siguiente, y es ya en la práctica. Hemos tratado de presionar o forzar el tema de que levantar la mediación y promover la mediación y empujar a que todo sea a través de mediación.
Ya en la práctica, el tema de la ejecución ha sido un poco complejo. Casos muy concretos. Número 1, algo muy sencillo. Hacemos un convenio, se está dando un crédito, hay un depósito, hay un pacto estableciendo que para que no sea tan caro, se procede al tema de como una hipoteca, se procede al tema de mediación, pactando un cierre de registro. Se hace el cierre de registro, pasa el tiempo, termina de pagar, aquí fue un final feliz, termina de pagar, el mediador que hizo la mediación ya no se recertificó y no hay quien firme el escrito porque el mediador anterior dice yo no puedo firmarlo. Y cómo quitamos el tema del cierre de registro. Tuvimos que optar por una remediación para hacer pactar, entonces cancela el cierre de registro para efecto de hacerlo. Entonces, hay que ir de forma natural, si se hubiera recertificado este mediador, firma la carta, se cancela y se cancela el cierre. Esa es una. Número 2, a la hora de llegar a litigar, nosotros también hacemos mediaciones de contratos de fideicomiso. Entonces, si a los recorcholis, cuando llega al juzgado, mediación y fideicomiso, el fideicomiso ya se ejecutó, ya el titular del bien es la financiera y le pide que conforme al convenio de mediación se saque a la persona, porque eso estaba pactado, y se ponen a revisar otra vez el tema del contrato de fideicomiso, siendo que ya no lo tienen que iniciar a revisar, ya no tienen que revisar esa parte, sino que de acuerdo a lo establecido en el convenio de mediación, sin meterse en otros temas, de acuerdo a lo establecido en el convenio de mediación, se estableció que para el caso de ciertos supuestos, con ciertos tiempos, temporalidades, contestaciones y no, se lleve a cabo el desalojo del inmueble. Y nos hemos visto, por lo menos en nuestro caso, forzados a tener a tu lado a un par de litigantes para efecto de poder ayudar en la parte de los juzgados. Desde su punto de vista, estando desde adentro, ¿cuál sería la perspectiva o cuál sería la mejor forma para que nosotros cuidáramos tanto dentro del procedimiento, la parte procedimental ahorita fue muy enriquecedora todo lo que ha comentado en relación a qué es lo que proponen los abogados litigantes, pero cuidando la parte de la esencia, los mediadores promovemos la parte de la mediación es que cuando celebras un convenio de mediación ante un convenio ante un mediador, tiene el carácter de cosa juzgada. Y el juzgador, dado que todos los jueces del país conocen el procedimiento de mediación porque nace al seno de un tribunal, saben cómo ejecutar un procedimiento de mediación y no se van a ir a buscar otra cosa más que ejecutar el convenio como tal. Entonces, tratando de simplificar esto en la práctica no ha resultado tan simple. Ya, dicho sea de paso, inclusive también la parte de los cierres de registros en el Estado de México han sido una verdadera calamidad. Pero ¿cómo podríamos nosotros ponerle una mejor, hacer más fácil y más sencillo el tema de la ejecución de las mediaciones? Porque las hacemos, se inscriben, se busca, la parte de la inscripción en algunos estados está complicada, pero a final de cuentas, ¿cómo hacerlo que la percepción general diga sí? Sí fue fácil ejecutarlo, sí funcionó. Que en la mayoría de los casos, como se hace la mediación, cuando no hay crédito, las partes están de acuerdo y acuerdan. Pero cuando hay crédito y hay un incumplimiento, siempre viene cierta rispidez al final. Entonces, ¿cuál sería su consejo en esa parte? ¿Cómo lo cuidamos? Muchas gracias por la pregunta, Alejandra. Mira, me parece que tiene que ver también esto con un tema de cultura, ¿sí? Es decir, y mira, yo lo acabo de ver hace unos días, ahora que estaba proponiendo el tema de la justicia restaurativa para la materia familiar, me di cuenta que entre mis compañeros no hay un conocimiento o hay un desconocimiento de qué son los mecanismos alternativos. Lamentablemente se piensa, tanto en el foro como dentro de los órganos jurisdiccionales,
que es un reparo optativo, es un espacio para ir a perder el tiempo, ¿no? O es una forma de evitar o provocar una dilación dentro del procedimiento, porque a mí lo que me urge es que el juez dicte una sentencia y que sea el juez el que haga cumplir a mi contrario. Entonces, como que para cierto tipo de relaciones jurídicas y para cierto tipo de estatus social, la mediación ha sido un camino, pues, para concluir rápida, económica, flexible y satisfactoriamente sus conflictos presentes o futuros. Pero para ciertos sectores de la sociedad es todavía un tema desconocido y porque además se piensa que es un tema caro, ¿no? Otra cuestión que yo te puedo a lo mejor compartir en mi experiencia, no solamente como miembro del Poder Judicial, sino la experiencia que en algún momento he tenido yo en arbitrajes internacionales, es la desconfianza para quien lleva a cabo el mecanismo alternativo, ¿sí? Porque se piensa que no hay tema de imparcialidad. En otros estados y en otros países, yo tengo amigos que son mediadores y que su abogado que trabaja en el despacho es el que lleva a cabo la ejecución. Es un problema serio, porque es un problema de corrupción. Si yo soy mediador y se incumple, pues si me tengo que allegar tal vez, ni siquiera yo mediador, tendría que ser el ejecutante, el que tenga que contratar los servicios especializados de un despacho completamente distintos, ¿no? Perdón, hay un punto, sí, Ajá. pero al mismo tiempo uno no, como no litiga uno, se tienes que acercar a un abogado que te traduzca lo que te está diciendo el litigante. O sea, vaya, porque hablan de términos que los abogados más financieros luego no manejamos. Y entonces dices, pues necesito a mi asesor para que me diga qué está diciendo el litigante, porque cuando quiere ejecutar el que prestó el dinero, el acreedor, agarra y te viene a preguntar, ¿cómo lo ejecuto? Y tú le dices, pues contrata a un abogado, pero resulta que el abogado se la lleva por la vía ordinaria, que no corresponde, no es una ejecución de convenio de mediación, y entonces hay que llevarlos de la mano para que sea fructuoso, no llevarlos de mano y decirles qué hacer, sino decirles es por este vía, es por este medio, pero muchas veces te digo, como que te forzan a litigar, cuando tendría que ser muy natural. Si tienes a tu experto, pues asesor, pues yo no le veo el problema. El problema es cuando vienes a ejecutar, ¿no? O sea, tú, mediador, vienes a ejecutar o a intentar ejecutar, no de mutuo propio, sino a través de interpósita persona, el propio convenio, ¿no? Entonces, esto ocasiona, me parece a mí, que no exista esa cultura o esa difusión de esta cultura de la mediación. El otro grado de responsabilidad también tiene que ver con los órganos jurisdiccionales, porque en el desconocimiento, en la mala praxis, a veces en la saturación, sobre texto, ¿no? El sistema oral, en las audiencias que tenemos, sistema escrito sobre texto de las cargas de trabajo, la verdad que se ve a la mediación como un mero referente de, traen convenios y, bueno, no traen, pues vayan allá al Centro de Justicia Alternativa y pues allá les darán alguna solución, punto, ¿no? Porque no es obligatoria. Y ya la Corte hace muchísimos años, por allá del 2000, 2001, a todos estos procedimientos les ha venido cerrando la puerta, pues, aunque está en el artículo 17, párrafo cuarto y artículo 18, párrafo sexto de la Constitución, reconocido estos mecanismos en muchas o en todas las materias. La verdad que se le ha quitado peso también desde el punto de vista de los órganos constitucionales, porque yo me acuerdo que en seguros y fianzas era una obligación para poder acudir al procedimiento que llevaras a cabo la mediación que se establecía en las instituciones especializadas para esos fines.
¿Y qué fue la interpretación en aquellos años? No, porque es un obstáculo ahora lo que conocemos como acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, ¿no? Y ahora se está repensando en volver a regresar a estos modelos a priori, y hay un cierto temor, ¿no? De decir, ay, es que si vas a la mediación, ¿cómo que te va a suspender el procedimiento? No, pues es una pérdida de tiempo porque no, allá no vamos a llegar a nada. Entonces es un problema, me parece que primero de falta de cultura, pues, ¿no? Así en general, abarcando a lo mejor esos tres ámbitos: social, abogados y órganos jurisdiccionales. Eh, ¿Qué hacer ustedes para garantizar o que sea más fácil o más flexible el tema de la ejecución? Entre más sencilla, a mí me parece que entre más sencilla sea la propuesta de ejecución, pues más fácil va a entrar en el criterio del juzgador. Sí te entiendo, porque dices, bueno, si tenemos un fideicomiso y en el fideicomiso establecimos ciertos plazos y momentos, formas y modalidades de pago, y ante el incumplimiento tengo que llevar a cabo la ejecución, que la ejecución no la llevo yo, sino la ejecución consiste en que me entregues el bien inmueble, pues tú, juez, ni siquiera tienes que llevar a cabo la homologación, No, simplemente una radicas precisión. el convenio. Ajá, Hay un paso adicional. La parte del crédito es con el contrato de crédito. ajá. En el fideicomiso solo dice si hay incumplimiento del crédito, ejecutas el fideicomiso, y la mediación solo es para el tema de toma de posesión si dentro del fideicomiso no entregaste la posesión. Acá nada más es para ir a pedir, ya se ejecutó, ya está terminado, ahora te pido me entregues la posesión del bien porque ya está a nombre del acreedor. Esta parte mercantil del todo el crédito ya se acabó. A ver, lo que te quiero entender entonces es que yo pacto que en caso de incumplimiento el que me requiere la entrega del inmueble es el mediador. No es el acreedor como Sí, dueño. pues el acreedor como dueño, pero este acto de entrega del bien inmueble lo hago a través del mediador. No, no, estás Ah, entonces mediando, te entendí mal. Ajá, estás mediando. Tú, ajá. Enrique, Sí, sí, sí. para el caso de incumplimiento, vamos a seguir un procedimiento y te vamos a notificar y te vamos a decir que tienes tantos días para pagar y cumplir. Si tú no cumples, yo le transmito en pago al acreedor ese inmueble. Entonces, Ajá. jurídicamente ya quedó a nombre del acreedor. Y el acreedor con Enrique acordó que para el caso de que haya incumplimiento, para el caso de que se ejecute y que quede a nombre del acreedor, es facultad del acreedor pedirte la posesión y que se la entregues. Y si no se la entregas, entonces puede acudir al juez para pedirle a Enrique que le entregue al acreedor. Pero eso se acordó ante un mediador, no es que el mediador vaya a hacer nada, sino que se acordó ante un mediador. Ojo, yo creo que también, a ver, lo que tú me comentas también tiene que ver con la invasión de espacios de competencia, ¿no? Una cosa es que yo vaya con el mediador o vaya con mi contrario y celebre un acuerdo, es más, sin intervención de un mediador, con un abogado, entre mis abogados se ponen de acuerdo. Eso también es muy común. Eh, el ejemplo más burdo y a lo mejor más próximo. Celebran ustedes un acuerdo, un convenio de transacción o mediación y dicen que para el caso que se incumpla, el que incumpla paga gastos y costos. Digo, no, gastos y costos no pueden ser materia u objeto de mediación o de conciliación, porque esa es una facultad expresa que se tiene consignada al órgano jurisdiccional y siempre y cuando se cumplan con los catálogos del 140 o 1084 del Código de Comercio. Y es el juez quien determina si es procedente el gasto o costa. Ustedes no pueden, ¿verdad?, tomar en sus manos una norma indisponible para las partes. Entonces, Y en el hay caso que, de toma de posesión, en el caso de toma de posesión, bueno, es que estás hablando desde la perspectiva de los derechos humanos y que tiene que ver con orden público, estás hablando con el derecho, con un derecho humano, ¿no? El derecho a la habitación. Tú y yo podemos pactar que si te dejo de pagar, lo que sea, pues, fideicomiso, renta,
yo te entrego la posesión, sí está pactado, el contrato ahí está, porque nosotros nos seguimos o nos guiamos con la teoría del acto jurídico y no del negocio jurídico. Cuando yo hago esta migración y digo, si incumple Enrique con el pago de la renta, al momento de incumplir, inmediatamente a los 30 días tiene que entregar la posesión, es una cuestión que tiene que ver con orden público, que el juez va a analizar, o cualquiera de las partes, o mi abogado va a interponer, porque va a decir, espérame, esto tiene que ver con orden público. Y el orden público, derechos humanos, entra dentro de este concepto de orden público, ¿no? Entonces, yo diría, hay que ser cuidadosos. Mira, no solamente yo tengo convenios en mediación, tengo convenios judiciales, y yo entiendo que a veces el abogado, y lo digo con todo respeto, es ambicioso por querer solucionar rápido el conflicto, ¿no? Tiene esa urgencia, pues, de solucionar de manera rápida el conflicto, pero a veces no se cuidan las cláusulas que son materia de convenio. Dicen, pues es que todo es voluntad de las partes, y si las partes lo convinieron, entonces pues es válido y el juez no se puede meter. Hay un concepto que es orden No, público. yo lo que iba era más allá. Aquí no tiene que ver con casas habitación, todo, ninguno es casa habitación, pero más allá de esta parte sería, entonces, ¿cómo lo plasmamos para efecto de que hubo un préstamo a Enrique? Enrique ya no pudo pagar, se le reestructuró. Enrique ya no pudo pagar y entonces se le ejecuta el bien a Enrique. A la hora de ejecutar ya se transmitió, el acreedor ya mató el crédito, ya. Pero Ojo, yo te pregunto, Ale, ¿quién ejecuta? ¿Quién va a ejecutar? el fiduciario, hay un procedimiento convencional de ejecución de un fideicomiso de garantía. Sí, pero Eso, ese está con, tú te refieres al procedimiento mercantil, ¿no? Con transmisión y sin transmisión de la posesión. no es prenda, es garantía inmobiliaria. Garantía inmobiliaria, hipoteca, es ¿no? Un gravamen sobre un bien inmueble. Es limitación de dominio, no es gravamen, pero sí. Algo Es un gravamen, igual, pero tiene vía especial. sí, conforme al código, conforme a la ley de títulos de operaciones de crédito. Pero El esa parte ya ocurrió, esa lo que voy, esa 400, parte ya ocurrió. 409 de la Ley de 409. Títulos y Operaciones de Crédito prevé un Así es. procedimiento especial. Así es. Correcto, es correcto. Ese procedimiento, ese es el que no está disponible. No está disponible para, o sea, no está disponible para llevarlo, es decir, si la ley te establece un procedimiento, por ejemplo, el de prendas en transmisión con posesión o de transmisión con posesión, el especial hipotecario, los de arrendamiento. Si yo en el convenio de mediación digo, ¿no? Pues mira, si incumples, no te voy a notificar. Simplemente se declara tu incumplimiento y como tal yo me apropio de la garantía. Tienes el problema del orden público, porque tienes una norma indisponible. ¿Sí me explicó? Es decir, a ver, a ver, déjame explicarme mejor. Si yo pacto, ¿no? Lo voy a llevar a un caso que es muy común, que nos comienzan a llegar mediaciones a nosotros en esto, que tiene a raíz ahora del inicio de la pandemia, el incumplimiento de obligaciones, arrendamientos, casa de habitación, se llevan a las mediaciones y entonces con el mediador están pactando y dicen, tienes 4 meses para ponerte en el corriente al pago de la renta. Si en esos 4 meses tú no te pones al corriente, ¿sí? Con la declaratoria de incumplimiento que realiza el mediador, en ese momento el arrendador tiene derecho a tomar posesión del inmueble y tú la obligación de desocuparlo. Y entonces va el mediador y notifica. Y ya. Entonces vienen con nosotros y nos dicen, pues ya, entrégale la casa porque así está pactado en el convenio. Es indisponible. Todo ese mecanismo de ejecución, es decir, están pactando la ejecución del convenio o el mecanismo de cómo se va a ejecutar el convenio, ¿sí?
Y ahí es donde se pueden encontrar ustedes con estos problemas de homologación, porque el juez va a revisar el orden público y va a decir, espérame, o sea, ustedes por adelantado no pueden pactar el procedimiento de ejecución, porque para eso tenemos la vía de apremio, y entonces hay que seguir el estándar que tiene la vía de apremio. Como tú, mediador, no tienes dientes, valga la expresión, ¿no? Es una expresión coloquial, ¿no? Como no tienes dientes para llevar a cabo la ejecución, la tienes que hacer a través del que tiene dientes, que es el juez. Pero el juez, al momento de ejecutar, se caen en estos excesos o en estas contradicciones de decir, Ay, se puso el mute. ya, perdón. Y si en el caso específico se ajusta a lo que la ley establece. Es algo que también nos sucede mucho con los arbitrajes. Los arbitrajes de centros comerciales que rentan los pequeños locales y en ellos establecen el procedimiento de ejecución, que no tiene nada que ver con el procedimiento de ejecución que se prevé, por ejemplo, para el arrendamiento. Y entonces vienen y te introducen un tema de nulidad. Entonces, ya sea que te introduce el litigante el tema de nulidad o el juez te va a revisar el orden público. Por eso es que hacen este rollo de homologación del convenio. Entonces, uno de los requisitos dentro de los derechos y obligaciones que tiene el mediador es revisar que sea disponible el objeto de la mediación. Si yo estoy pactando cómo voy a llevar a cabo la ejecución, entonces tengo que verificar que esa ejecución sea conforme al procedimiento más cercano. En el caso específico, en el 409 y siguientes te establece este procedimiento especial. Pero este procedimiento especial tampoco tiene una etapa de ejecución y entonces me tengo que ir a la regla general del el Código de Procedimientos Civiles Federal o el local de manera complementaria para decir, mira, tengo que vigilar estas etapas, estos procedimientos y estas cuestiones. Pero, ojo, al final del día no tienen dientes. O sea, que yo lleve a cabo la notificación al incumplido de que, oye, ¿sabes qué? Pues como tú incumpliste, entonces ya tienes que entregar las garantías, no te las va a entregar. Es que tú lo pactaste y estás obligado a entregarlas. Sí, pero tú no tienes notio novatio forcio, coercio, notio novatio forcio, coercio y judicio. Al mediador no le está asignada la jurisdicción, eso solamente la tiene el juez. Vámonos dejamos el fideicomiso, vámonos específicamente Ale, perdona, pero es que tenemos a muchísima gente tratando de intervenir y ya son las 9 de la mañana. Entonces, si nos permites, te estoy pasando en el chat una sentencia que te puede ayudar muchísimo en esto. Ya la descargué, muchísimas Sí, gracias. les ofrezco a todos que vayamos teniendo una conversación en el mismo mes de diciembre, si ustedes así lo piden. Yo a ver si lo pueden coordinar con Ale. Y sí, y por respecto a nuestro invitado, yo quisiera que participaran en el orden en que Joana los tenga ahí, en la mayor cantidad de personas, porque ya es tarde y nuestro invitado pues tiene otros compromisos. Gracias. Sí tengo que trabajar. Gracias. Estimado Víctor Manuel Monroy, por favor, si quieres tomar la palabra. Y rápidamente, ¿El fideicomiso se va a hacer pelota? materia mercantil está no te escucho, Víctor. Ya silenció su... En materia mercantil se permite que las partes pacten un procedimiento. Esto permitiría que en los asuntos de materia mercantil, en la mediación mercantil, se pueda pactar el procedimiento de ejecución del convenio de mediación, a diferencia que en la parte civil, en que sí no es posible. Más es la pregunta de los 64,000. Yo por quedar bien con ustedes les voy a decir, sí, páctenlo. Pero me parece que la intención no es quedar bien. Me parece que es que seamos un complemento en el tema de las ejecuciones, ¿no? O sea, que nos coadyuvemos en favor del justiciable o los justiciables, ¿no?
La misma sugerencia que yo le hacía a la abogada Alejandra. Si van a pactar una ejecución, sean cuidadosos, conseguir las etapas o las reglas que establece el código. Si les dan vuelta o los abrevian, van a tener ese problema de, ya sea de manera oficiosa el juez que no quiera llevar a cabo la ejecución, o dos, que se enfrenten con la dinámica engorrosa de los incidentes y buscar nulidad del convenio. Y la operativa, no invadan esferas de competencia que le corresponden a una autoridad. Es decir, a veces, ¿no? Los grandes acreedores, pues, por decirlo de algún modo, quieren establecer evidentemente una manera eficaz y rápida de llevar a cabo el cumplimiento de los convenios. Y a veces quieren poner ellos las reglas del juego, incluso no solamente de cómo nos ajustamos para que me pagues, sino también me vas a pagar de esta forma. Entonces, yo les diría, sean cuidadosos nada más en esa parte, no invadan esferas de competencia y no invadan o no se alejen tanto de lo que la ley dispone para llevar a cabo el procedimiento de ejecución judicial. Yo esa sería mi sugerencia, Víctor. No sé si te complazca la respuesta. Yo, por quedar bien con ustedes, les diría, sí, no, hombre, ustedes convengan la forma y el modo de ejecución y está re bien y están bien mal los jueces que no lo llevamos a cabo, ¿no? Hay una serie de pronunciamientos judiciales en el sentido de sí darle fuerza también a la manera en que se pacta el convenio. La única disposición o las pocas disposiciones que tenemos en materia mercantil están en estos procedimientos de ejecución de prenda sin transmisión y con transmisión, y a lo mejor los del 409 y por ahí alguno que está en las instituciones auxiliares de crédito y para sociedades mercantiles también, por ahí tenemos algo, donde sí el legislador le dotó de fuerza a estos convenios con estos plazos, ¿sí? Que son los procedimientos convencionales, pero tanto en la ley de justicia como en las leyes ordinarias o especializadas, me parece que no se ha dotado todavía de este aspecto convencional para la ejecución. Pues tal vez eso es un ajuste más bien legislativo que podría solucionar el problema judicial o el problema de ejecución. Sí, muchas gracias. Claro que siempre hay que observar en los convenios la protección a los derechos humanos, porque si no, incluso aunque el juez, como en el asunto que enviaron, si lo ordenó un tribunal colegiado, consideró que había violación de derechos humanos en una sentencia que pasaron por ahí, y entonces echó todo para atrás, pero porque desde el principio el juez consideró que desde la mediación había una violación de derechos humanos y por eso revocó todo. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Víctor. Seguimos con las preguntas, si me lo permite, licenciado. Sigue nuestro estimado Jorge Aguilar. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, señor juez, por los criterios y por las opiniones jurídicas que nos comparte. Y yo solamente quisiera precisamente englobar, y lo que yo entiendo es que estos principios que rigen la mediación, como inició usted en su comentario, no solamente es respecto de los acuerdos a los que lleguen las partes para solucionar o prevenir los conflictos, sino también debemos cuidarlos en el procedimiento de ejecución que, como usted bien dice, debe cumplir con los tiempos y los pasos que la propia Código de Procedimientos Civiles nos marca en la parte de la ejecución de convenios. Porque lo que no podemos nosotros pactar en un convenio de mediación es precisamente esa violación
a la garantía de audiencia que debe conservar el mediado deudor al momento de su ejecución. Es inaceptable considerar que, como usted bien comenta, por voluntad propia las partes renuncian absolutamente a todo, ¿no? Entonces, le agradezco mucho la participación. Ojalá no fuera la última vez que lo veamos, ¿no? Y la comisión de mediación, ojalá y tengamos oportunidad de seguir teniendo este tipo de participaciones tan positivas y tan buenas. Muchas gracias. Buen día. Muchas Dado gracias, por hecho, Jorge. estimado Jorge. Gracias. Magistrado, un honor y un gusto tenerlo aquí. También, pues adelante si usted gusta hacer su pregunta. Gracias, Joana. No, al contrario, el gusto y el honor es para mí. Felicitar, por supuesto, a Luis, a ti, a la barra que hace posible estos encuentros, y mi reconocimiento al maestro Durán Sánchez. Qué valor, maestro, para venirse a meter acá con los mediadores, que son terribles, pero la verdad es que eso habla muy bien del Poder Judicial de la Ciudad de México y de usted, porque no es fácil, y la verdad es que como mediadores tenemos también muchas cosas que decir y que argumentar al respecto. Creo que hay un problema epistémico acá que yo lo veo cuando hablamos de mediación como herramienta para destrabar o coadyuvar a la labor jurisdiccional en la gran cantidad de asuntos que tienen, y no, yo creo que ese es una consecuencia deseable, si acaso, ¿no? El poder desasolvar las teorías procesales, pero creo que la finalidad principal siempre será el atender tantas necesidades insatisfechas de justicia de tantas familias, ¿no? Y está ahí como un verdadero acceso. A mí me interesaba mucho entrar hoy, y a pesar de que todos andamos con un ojo puesto ya en el Mundial y otro por acá, por el tema, creo que es el tema medular para la mediación en el país, la ejecución. Cuando mucho se habla que los aliados, los postulantes, no, los aliados verdaderos que necesitamos son los jueces, ¿no? Los verdaderos aliados, porque en el momento en el que los convenios de mediación adquieran la potencia, la solidez de la sentencia y su ejecutabilidad, en ese momento todos van a voltear a ver a la mediación con mucho mayor certeza, y los mismos postulantes van a ver a la mediación como eso, ¿no? Como algo que realmente les va a servir para su modelo de negocio, para lo que sea, pero lo que les va a servir finalmente. Por eso me interesaba tanto, y bueno, escuchándolo, pues veo que son problemas compartidos en el Estado de México, en la Ciudad de México y en la gran cantidad de estados de la República en este sentido. Y a mí me preocupa mucho esta diversidad de criterios que pueden manifestar los juzgadores, porque eso al final lo único que habla es de inseguridad jurídica, ¿no? Porque depende con qué juzgador te va a caer tu convenio, vas a tener esa facilidad. Pero eso es algo que, pues hoy el principialismo y toda esta tendencia nos ha dado en casi todas las materias. Por eso en el Estado de México estamos proponiendo, y es ahí la pregunta que sea su opinión, y me estoy adelantando, pero es una propuesta que ya está discutiéndose en el Pleno, la creación de juzgados de ejecución de sentencias y de convenios, ¿no? Que van a ser juzgados especializados para ejecutar los convenios, en donde ya no vamos a estar tanto a la discrecionalidad o a la voluntad del juzgador en turno, que a veces tenemos también un problema ahí generacional o de concepción o de ideología para darle la fortaleza. Entonces, estos juzgados de ejecución, en donde se pretende que ya con criterios mucho más claros y sólidos, ahorita usted comentaba que hay 50 y tantos criterios para ejecutar, ¿no? Para ejecutar en oralidad y otros tantos en escrito. Entonces, esto nos puede ayudar. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué opina de la viabilidad de estos juzgados de ejecución de convenios? Y por otro lado, pues estamos en teoría a días, semanas, si acaso un par de meses, de tener nuestro nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esto sí, el Congreso quiere hacer caso, ¿no? al nuevo término que le impusieron en la Suprema Corte de Justicia, pero parece que no, parece que se va ampliando. Tuve la oportunidad de participar en algunas mesas, foros de la Cámara de Diputados. ¿Qué opina de esta nueva codificación? En donde yo veo poca inclusión de temas de mediación, ¿no? Creo que era una gran oportunidad. Usted como juez, yo como juez, sabemos que lo que no está en nuestro código procedimental, difícilmente lo podemos nosotros interpretar.
Entonces, pues habrá una nueva ley general que también está en confección, habrá una nueva, pero sabemos que la importancia de incorporar en esta codificación nacional los temas de mediación y sobre todo de premediación, como hablaban algunos, de requisito de procedibilidad, etcétera. Muchas gracias por estar acá, don Enrique de Jesús, y nuevamente a Luis Armando y a todos, y un saludo a las mediadoras, mediadores, y a las próximas mediadoras y mediadores del Estado de México, que también voy por acá varios. Saludos. Bueno, muchas gracias, magistrado. A ver, mira, esta tendencia que ahora hay de especializar secciones del procedimiento, yo sinceramente me gusta a mí más el modelo de gestión ejecutiva que tenemos que el modelo de gestión especializada para el tratamiento del conflicto. En oralidad, Perú, Colombia, algunos otros países en Centroamérica, Paraguay, tienen una iniciativa. Por ejemplo, ahora para la justicia civil y mercantil, lo que se está buscando es migrar a un modelo muy parecido como al sistema penal, ¿sí? Donde se organizan unidades de gestión, es un solo juzgado, asigno varios jueces a un juzgado, ¿verdad? Y ahora esta semana a este juez le toca llevar audiencias, y a este le toca llevar preliminares, y a este le toca llevar las de juicio, y a este le toca dictar el acuerdo, y un poco así están funcionando en estas unidades, y se crean estas unidades de ejecución, ¿no? Como en el sistema penal que están los jueces de ejecución. Desde mi consideración, funciona muy bien en materia penal porque una vez que se dictó o se hizo la individualización de la pena, entonces se convierte en este proceso ya de hacinamiento, yo digo yo, no de reclusión, sino de hacinamiento que tenemos lamentablemente sobre las personas, quebrantando el principio de dignidad, ¿no? Los hacinan en un espacio y luego viene esa etapa administrativa, judicial ahora, pues para revisar si se cumplen o no, si se alcanzan los beneficios de la ley de ejecución y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, como que el proceso se concluyó una vez que se dictó la sentencia y bueno, pues comienza la persona a compurgar su pena. ¿Está bien la separación? Sí, está bien la separación. Le dieron las funciones que tenían antes los consejos al interior de los reclusorios, pues ahora se los dan a los jueces esas funciones, pues para que revisen si alcanza o no algún beneficio o las bondades que la ley de ejecución les pueda dar a las personas. Pero para la materia civil o mercantil a mí me parece que sí es muy importante que conservemos el núcleo de la notio, novatio, coercio, forcio, iudicio, ¿no? Que sea el mismo sujeto que conoce desde el escrito inicial de demanda hasta que hace el cierre del asunto. Y es un tema, a mí me parece que es por una cuestión de sensibilidad humana. ¿Qué mejor juez va a conocer el asunto que el que lo ha conocido a lo largo de todo el procedimiento y sabe ahora con este principio de inmediación en los procedimientos, sabe incluso uno, llega a medir qué tan viable o no es que satisfaga alguna de las partes, incluso la sentencia, ¿no? Por las condiciones económicas a veces en los, que a golpe de vista uno le da, que los justiciables acuden, ¿no? Que el juez siga conservando toda la etapa de ejecución o que se la quiten, me parece que no tiene un gran impacto en cuanto a acelerar las ejecuciones. Yo tengo una idea y pues lo expongo de manera abierta en la confianza que me han brindado en esta charla. Tenemos muy buenos abogados hasta sentencia, excelentes abogados. Los mejores abogados del país los podemos ver a lo largo del procedimiento hasta que llega la sentencia. Y de verdad, las ejecuciones de las sentencias a veces rayan por un tema de inexperiencia. No se sabe ejecutar. Y aunque podemos encontrar suplencias o podemos encontrar caminos
donde hasta el dictado de la sentencia se pueda agilizar el procedimiento, luego viene todo el tema de la ejecución. Y son contados los que saben ejecutar y todavía son más reducidos los que saben embargar y son más reducidos los que saben llevar remates. Y entonces se vuelve un sistema como muy especializado en la práctica. Para mí es más clara la ley procesal, la etapa de ejecución, que incluso el mismo proceso. Entonces, eso es una cuestión convictiva, pues, pero sé que debe de haber respeto a las políticas jurisdiccionales que se emitan por parte de los órganos decisorios en los poderes judiciales, ¿no? Pero ese es mi sentir en lo personal, ¿no? Eso yo lo digo a título personal. A mí no me gusta este modelo que se está yendo hacia la justicia civil, familiar y mercantil, hacia unidades de gestión. Porque les decía a mis compañeros de Monterrey, o sea, hoy eres juez de notio, mañana eres juez de novatio, pasado eres juez de coercio, luego eres juez de... No, es que dicen, no, es que lo que importa es que esta unidad se llama Juzgado 1 y estamos 7 jueces ahí adscritas. Digo, sí, pero estamos segmentando estos principios que son dados a la jurisdicción y cuando me parece que uno se postula a este cargo tan noble y tan social, es porque está pensando en todas estas posibilidades de decir, bueno, pues yo te ordeno, entonces cúmplelo. No lo cumples, te hago hacer cumplir a través de los medios, pues, ¿no? Y no desmembrar, ¿no? Esta parte. Algunas teorías de justicia administrativa dicen, a ver, es que no se sigue perdiendo, porque sigue existiendo el juzgado 1, solo que ahora tiene 7 individuos, que los 7 son jueces, y se dejó la carga administrativa fuera de los jueces. Eso, en mi percepción, genera un mayor problema, porque hay una lucha ahora entre que al juez le tiene que hacer caso la unidad de gestión administrativa, y la unidad de gestión administrativa está asignada a los consejos de la judicatura, a las oficialías mayores, y entonces ellos tienen su propio jefe, y el juez deja de ser jefe del impulso y el imperio procesal que debe de existir también en la parte administrativa, ¿no? Por eso es que yo encuentro en lo particular, mire, me tocó experimentar el proceso de migración de justicia escrita hacia justicia procedimental a través de unidades de gestión en materia penal. Llegan en blanco los jueces, ya en algunos estados se les da a lo mejor un poquito de orientación de cuál es el asunto, cómo viene el asunto, y tienen un auxilio, ¿no? Pero también me ha tocado experimentar estos modelos mixtos donde el juez sigue conservando un pequeño aparato administrativo judicial y un desmembramiento de las actuaciones fuera del juzgado hacia unidades y el desmembramiento de las actividades administrativas hacia unidades. Y desde mi punto de vista eso genera mayores dilaciones procesales, porque el juez deja de tener ese poder en el sentido de dirección procesal, no de empoderamiento, ¿no? Deja de tener ese poder para estar empujando, estar presionando al personal. Y lo mismo sería para la ejecución, ¿no? ¿Qué mejor juez puede ejecutar? Pues aquel que dictó la sentencia, porque nos puede pasar lo que en algún momento pasó con el primer modelo de la Ley de Justicia sobre ejecución de sentencia, que los jueces de ejecución comenzaban a cuestionar las resoluciones que tomaban o las sentencias definitivas que se estaban tomando por otro órgano jurisdiccional y casi decían, pues es que esa sentencia violó derechos humanos y entonces pues vámonos todos para afuera, ¿no? Se malentiende, nos extralimita. Entonces, es mi opinión muy en lo personal y con todo respeto, señor magistrado, ¿no? En el código, en el anteproyecto, en el proyecto que se trabaja ahora del Código Nacional, yo le puedo decir que las visiones en algunas ocasiones son muy avesadas por querer empujar temas de mediación y a veces nos quedamos muy cortos en las visiones, ¿no?
Creo que es también, todos no somos todólogos, podemos a veces estar opinando a través de nuestra experiencia personal o de lo que en lo personal quisiéramos que sea el código y no se piensa en una colectividad. Y a veces por temas de desconocimiento, ¿no? Yo platicaba al inicio de la charla, tengo una pretendida de querer llevar la justicia restaurativa a la materia familiar en el Código Nacional, pero bueno, he encontrado ciertas, no renuencias, pero sí ciertas opiniones que han atascado un poco el avance. Se está trabajando una propuesta interesante para lo que es el concurso civil, que sería el procedimiento de insolvencia, donde queremos que exista mucha injerencia también de mediadores, de facilitadores. Por ahí se está pensando en materia familiar, pues que sí exista también una mayor injerencia de facilitadores y no se diga para el tema de la justicia mercantil. Incluso hay muchas cosas que ahora se está proponiendo que los notarios asuman también para mejorar la calidad de justicia, ¿no? Mejorar la calidad de justicia y la calidad de solución de conflictos. Entonces va un poco por allá, señor magistrado, mis opiniones. Muchas gracias. Creo que coincidimos en algunos puntos, en otros no, pero de eso se trata. Finalmente, el gran problema en este país y en otros es el momento de querer hacer las grandes reformas en materia de justicia. Torpemente seguimos poniendo a los jueces en el centro y no son los jueces los que van en el centro. Si los jueces son ineficientes para la ejecución, hay que hacerlos a un lado. En el centro de las reformas jurisdiccionales deben de estar las familias, las personas a quienes servimos. Nosotros somos auxiliares, todos, ¿no? Para esta justicia, mediadores, jueces y sistema en general. Por eso a veces nos olvidamos, y la muestra es tan fácil, ¿no? Por eso los edificios de juzgados nunca tienen estacionamiento, porque nada más piensan en los jueces, nunca piensan en las personas y en los que están ahí al lado, ¿no? Pero bueno. A veces ni en los jueces, magistrado. ¿No? A veces nos toca pagar estacionamiento también. Muchas gracias. Bueno, tenemos varias preguntas y ya estamos muy cortos de tiempo. Les pedimos que sean breves, por favor. Ana Gabriela Alonso, por favor, si quieres comentar tu pregunta. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, su señoría, por la brillante exposición. Nada más quería acabar 3 puntos importantes. Es requisito en la demanda de vía de apremio señalar que el juez homologue, es decir, nosotros como litigantes, cuidando que se admita y todo debidamente a la vía de apremio, debemos de solicitar esta homologación. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, aunado a lo mismo, es: se ofrecen los documentos, pero en la vía de apremio no se ofrecen pruebas. Si hacemos el apartado de pruebas, esas serían las 2 cuestiones. Y la última, como rematar un poquito. Efectivamente, si se pactó una diversa ejecución, pero ante el juez sí puede aceptar la diversa ejecución al Código de Procedimientos Civiles. Gracias. Muchas gracias, Ana. Mira, la primera yo te diría, no. ¿No? En la primera de las preguntas. En la segunda, bueno, que tiene que ver también mucho con la tercera. Si ustedes pactan una forma distinta a la que establece el Código de Procedimientos, muy probablemente se van a ver sujetos a ese control oficioso que el juez va a hacer de hacer una homologación. No le pidas tú al juez un capítulo de homologación, porque si el juez no es del criterio de hacerle homologación al convenio, pues entonces lo vas a obligar a que tenga que hacer una revisión exhaustiva del procedimiento de conciliación o de mediación junto con el convenio. Y me parece que desincentiva el uso de la mediación, el que ustedes por sí solos soliciten que haga el juez una homologación. Déjalo que el juez lo haga, igual y puede ser del criterio que no es necesaria la homologación. Yo no hago homologaciones, porque para mí es muy claro que el convenio es válido, exigible y tiene el carácter de cosa juzgada. Si tengo un problema al orden público, lo advierto. Y entonces si paralizo, ¿no? El tema de la ejecución.
no paralizarlo en el sentido de no ejecutarlo, sino graduar, ¿no? Me interesa saber si se respetó el tema de derechos humanos o si se respetó algún tema que tenga o que derive de la Constitución directamente, ¿no? Alguna cuestión de legalidad, debido proceso, ¿no? Estos principios torales para lo que es la administración y procuración de justicia. Que acompañen ustedes un capítulo de pruebas. Bueno, la única prueba que tendría que existir es el convenio, porque es válido, exigible y tiene carácter de cosa juzgada. Le pido mis copias certificadas, cuál obligación tiene el centro de mediación o el mediador privado de expedir, y con esa voy y le digo al juez, pues aquí tienes, ¿no? El documento. A veces sería muy bueno prevenir para evitar que te quieran interponer el incidente de nulidad, pues a lo mejor el escrito de confidencialidad y el escrito de autonomía, ¿no? Es un procedimiento que atiende al principio de voluntariedad, para evitar que alguno del contrario, pues al ejecutado, pues te quiera interponer una nulidad, porque es que hubo violación del principio de confidencialidad, y entonces esto obliga a tener que exhibir el documento de confidencialidad. O es que yo no lo firmé y el procedimiento se llevó en contra de mi voluntad. Aquí está el escrito que tú firmaste de declaración de autonomía de la voluntad, así que no se llevó en contra de tu voluntad. Lo demás, pues son estrategias paraprocesales no reconocidas en la ley, pero que pues los abogados somos bien ingeniosos, ¿verdad?, para tratar de que no se ejecute un convenio. Va un poco por allá, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias, su señoría. Entonces, ¿sí pongo mi apartado de pruebas o solo los exhibo? Yo diría que para que no caigas en un 296, haz el apartado de pruebas, convenio, copia certificada del convenio, confidencialidad y autonomía, y párale al tema, ¿no? Como tal. Perfecto, su señoría. Muchísimo Gracias, gusto y Ana. muchísimas gracias. Un placer, a sus órdenes. Perfecto. Licenciado, hay una pregunta muy buena que tiene que ver con materia mercantil que dice, de Silvia Pérez Martínez, algunos jueces pretenden no conocer de la vía de apremio en un convenio de mediación en materia mercantil bajo el argumento de que en el Código de Comercio no existe la vía de apremio. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues que con todo respeto, mis compañeros se tienen que poner a estudiar. Ese sería mi comentario. Es que esa es la cuestión que yo platicaba hace algún rato. Miren, los tribunales hoy día, y ustedes lo ven, hay dos clases, ¿sí? La escuela clásica y la nueva escuela. Entonces, las formas de pensamiento son completamente distintas. Las metodologías de estudios que tenemos son completamente divergentes. Y por eso es que me parece que hay una dispersión de criterios en la actualidad, como sucede en materia penal, como sucede en justicia para adolescentes, como sucede en materia familiar. Entre más nueva es la camada, pues trae otro tipo de enseñanzas y otro tipo de proceso formativo. Entre más clásica es la escuela judicial, pues hay arraigo a determinadas prácticas o hay arraigos a determinadas costumbres procesales o hay arraigos a determinados criterios ya, ¿no? Entonces, estamos en esa etapa transitoria. Me parece que todos los tribunales en general, antes uno llegaba a la judicatura arriba de los 50 años, ¿no? Hoy día llega uno a la judicatura, incluso yo les puedo hablar de casos sobre los 31 años, ya están llegando como juzgadores, ¿no? Entonces, las idiosincrasias también lamentablemente juegan mucho este papel. Los egos, no se digan, con los sistemas orales juegan un papel pero inmenso, porque se está volviendo un sistema de egos, ¿no? A ver, yo sé más que los litigantes, o el litigante dice, pues yo sé más que el juez, ¿no? Entonces, me parece que hay que dejar pasar todavía al menos otros 10 años como para que termine la transición de esta escuela clásica y ahora esta escuela, diríamos, garantista, ¿no?, que se está introduciendo a los poderes judiciales.
Pero yo haría eso, pues que se ponga a estudiar mi compañero, porque el Código de Procedimientos Civiles es supletorio, ¿no? De manera complementaria. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo nada más quiero leer la última de Renato, que me parece muy interesante, y es porque no puede hacerla de manera directa, gracias a nuestra señoría, pero dice, una resolución, desde mi opinión, es el ejemplo de un exceso de discrecionalidad de la autoridad. El uso de sus facultades metaconstitucionales basadas en la defensa de los derechos humanos y el orden público, que de seguir así harán una mediación inservible. Entonces, su opinión, señoría. Pues mira, yo mi visión es internacionalista y yo soy convencionalista. ¿Por qué? Por mis procesos de formación también. A mí me parece que el juez debe de ser revisor. No solamente de los convenios, sino de todo lo que nos plantean. Miren, en algún momento a mí me tocó emitir la primera resolución que tiene que ver con el tema de usura. Cuando lo hice, hasta dentro del gremio me decían que estaba loco. Emito la primera resolución de regulación de usura con cosa juzgada. Lo mismo. ¿Sí? La Corte ha ido, venido, ya ahorita adoptó un criterio por contradicción. Tengo ahorita un procedimiento, una persona con discapacidad no puede manifestar su voluntad y lo tengo en una tercera excluyente de dominio, cuando tengo normas inconstitucionales declaradas por tema de interdicción y normas inconstitucionales declaradas en el Código Civil. Me voy a inventar un procedimiento a través de la experiencia internacional para poder solventar este juicio, porque yo no me puedo esperar a que esté listo el nuevo Código de Procedimientos Civiles, donde sí se está previendo un capítulo de apoyos y salvaguardias o apoyos extraordinarios para personas con discapacidad, pero todavía se discute si va a tardar 4 años u 8 años en entrar en vigor. Yo no me puedo esperar eso, ¿verdad? Entonces tengo que inventar modelos y metodologías para poder garantizar los derechos de las personas que están, pues de alguna manera esperando un correcto actuar, ¿no? Por parte del órgano jurisdiccional. Yo no hubiera emitido sentencias que tienen que ver con temas de violencia contra la mujer en materia civil o mercantil, e imponiendo obligaciones a procuradurías o, bueno, fiscalías, y en su caso a lo mejor incluso a las autoridades ejecutivas de este gobierno, cuando pareciera que es un tema solamente exclusivo para la materia familiar o penal, ¿no? Entonces, no son facultades metaconstitucionales, sino contrariamente nos obliga ahora la Corte a hacer una revisión o un control ex oficio de convencionalidad o constitucionalidad. Ya sé que tenemos nosotros reservadas algunos métodos, pero que hoy día los órganos jurisdiccionales practiquen esto, pues me parece que viene a fortalecer el Estado de Derecho y al menos a dar mejores prerrogativas o garantizar las prerrogativas constitucionalmente reconocidas en favor de los justiciables, ¿no? Los excesos son malos, sí, y como son así de malos, son así de sancionables. Yo diría, si hay un exceso del órgano jurisdiccional, pues la ley prevé mecanismos también para su control, administrativos, ¿no? Hoy se habla del error judicial, hay que leer la ley de víctimas para ver cómo podríamos configurar el error judicial. Hablamos de modelos administrativos a través de los consejos de la judicatura, por el cual se puede regular el actuar excesivo de la autoridad judicial, e incluso también las autoridades jurisdiccionales están sujetas al control penal, ¿no? Me parece que esa es la manera en que también nos podemos ayudar, que ustedes sean el regulador de nuestra conducta, ¿sí? Tenemos también instituciones internas, desarrollados códigos de éticas, comités de ética hacia al interior de los poderes judiciales, que al menos yo puedo hablar por el caso de la Ciudad de México, sí se emiten recomendaciones,
¿no? Y a través de esas recomendaciones se han iniciado procedimientos administrativos en contra de juzgadores, ¿no? Entonces, no negar la vigencia de los derechos humanos, pero tampoco caer en el exceso judicial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, su señoría. Yo creo que, Ale, estamos ya sobre el tiempo y yo no quisiera abusar de ya extensa participación y muy generosa de don Enrique de Jesús Durán. No sé si alguno de ustedes quiere hacer algún otro comentario o cerramos. Pues no, nada más tenemos aquí una última pregunta de Israel Mondragón, donde dice que él ha tenido casos donde en el convenio de mediación el deudor reconoce y se obliga a pagar intereses. Sin embargo, algún juzgador determinó que previo a despachar auto con efectos de mandamiento sobre capital e intereses, debía realizar la liquidación de intereses, la que ya estaba reconocida. ¿Esto es correcto? Son de las preguntas que causan honorarios. Está No bien. es cierto. No, pues miren, es que cada charro monta su caballo como, ¿no? Como mejor le ha dado a entender la experiencia. Yo les diría no. Si ya están reconocidos y cuantificados, pues como para qué te vuelvo a pedir la liquidación. Pero en esta dispersión de criterios, pues nos vamos a encontrar con estas cosas, ¿no? De imponer mayores requisitos que los obvios. Yo digo y sostengo que cuando un órgano jurisdiccional no quiere reconocer un convenio de mediación, es porque no conoce los beneficios de la mediación y porque no se ha puesto a leer la ley respectiva. Esa creo que es la cuestión, pues. Muchas gracias, su señoría. Como bien dice Luis, ya abusamos de su tiempo. No sé si quiera cerrar, estimado Luis. Gracias, Joe. Ale, ¿quieres decir algo? No te estamos escuchando. Gracias, muchísimas gracias a todos. Bien, pues muchísimas gracias a todos nuestros participantes, a la gente que estuvo con nosotros también del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y a toda la gente que nos ha visitado. Tenemos gente de Baja California, de Tlaxcala, de Sonora, de otras partes de la República y les agradezco muchísimo su participación. Les queremos comentar que vamos a dar una segunda etapa a este tipo de conversatorios y vamos a invitar a gente de otras entidades también para que nos comparta sus criterios y simplemente hacer un anuncio parroquial con relación a que tenemos nuestra cena del Premio Nacional de Jurisprudencia el día 1 de diciembre. Los boletos están a su disposición en la barra y les agradeceríamos muchísimo que pudieran acompañarnos a esta cena. Es una cena muy importante y que nos da la posibilidad a todos de abrazarnos. En fin, pues muchísimas gracias, señor magistrado, señor juez, don Enrique de Jesús. Le agradezco muchísimo, de verdad, su participación, su generosidad en el tiempo que tuvo para compartirnos. Gracias, Joana, por hacer posible esta sesión. Gracias, Ale, por la participación. Gracias, por ahí teníamos a Ana Kudish, que finalmente no pudo entrar. Y, en fin, gracias a todos y que la pasen bien. Excelente día, muchas gracias. Muchas gracias, su señoría. Buenos días y muchas gracias a todos. Muchas gracias.